Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Miren, el libro de los Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 10 y siguiente, nos muestra una realidad tan grande, que yo quiero que ustedes la puedan observar y la puedan comprender. ¿Por qué a nosotros se nos es tan fácil que se nos peguen las cosas malas, pero nos es tan difícil aprender las cosas buenas? La iglesia llama a las cosas malas pecados y a las cosas buenas los llama virtudes. Hay personas que tienen muchas virtudes y hay personas que tienen muchos pecados, muchos vicios. Por ejemplo, ¿es fácil que un niño aprenda a rezar el Padre Nuestro y la Ave María? ¿Sí o no? ¿Es fácil? ¿Es fácil que un niño aprenda a persignarse chiquito? Llega el pelado y ahí se hace la zeta del zorro y juá. Y el papá dice bien y el niño no sabe. No sabe, le cuesta. Yo lo que quiero decirle que de hoy para mañana los niños no aprenden ni a rezar ni a hacerse la señal de la cruz, ¿o sí? Es muy difícil, ¿sí o no? A ver, es fácil que un niño aprenda, por ejemplo, a leer la Biblia. Que aprenda a buscar un capítulo, un versículo, ¿eso es fácil? Que es fácil que un niño se aprenda el Santo Rosario, las letanías. No, eso es muy difícil, ni los viejos se la saben. Las cosas buenas, las cosas de Dios son muy complicadas. Ahora, las cosas del mundo. ¿Es fácil para un niño aprender a decir malas palabras? ¿Sí o no? En un día se la aprenden. Con una vez que la oigan, eso le queda. ¿Sí o no? ¿Sí? No solamente los niños, los grandes también. A ver, un joven, un adolescente, es muy difícil que aprenda a fumar, o que aprenda a tomar, o a mascar chimú, o algún vicio. ¿Verdad que no? Eso como que atrae, eso como que llama, ¿sí o no? Eso como que dice 20, cheo para acá, 20 a bailar, 20 a mover el decreto, 20. Y ahí está la gente, ¿sí o no? Porque las cosas del mundo son como más atractivas, las cosas del mundo son como más llamativas. Usted le dice a los niños, vamos a la misa, y dicen no, pero le dice a ellos, vamos a una fiesta, y dicen los pelados, ya estoy listo, vamos. ¿Dónde es? ¿Sí o no? Y la juventud igual. Usted los invita al vicio, a los fines de semana a parrandear, y ahí están, pero invítelos a una misa, invítelos a una celebración, le es muy difícil. El libro de los Macabeos nos muestra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era enseñado por Dios. Pero resulta que se levanta un rey llamado Antíoco Epifanes. Y el rey era pagano, estuvo en Roma. Los romanos tenían malos hábitos, malos hábitos. Los hermanos tomaban hasta emborracharse, comían, después de comer, estaban llenos, vomitaban y seguían comiendo, practicaban las orgías, practicaban la homosexualidad, lesbianismo, practicaban todo el vicio y pecado habido y por haber. Eran muy libertinos. Y este rey se lo llevaron preso a Roma, y en Roma aprendió todo el libertinaje. Es más, los romanos tenían muchas divinidades, muchos dioses, y allá lo aprendió. Cuando lo hacen rey, el rey empieza a dar malos ejemplos y la gente empieza a practicarlos. Hasta el punto que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, empezaron a decir al rey, denos permisos para practicar las cosas malas. Y el rey le dijo, hagan lo que quieran. Y el pueblo, que era el pueblo escogido por Dios, era un pueblo santo, era un pueblo cristiano, creyente, era un pueblo bueno, amador de las cosas de Dios, se desvió y empezó a hacer las cosas malas. Pero hubo personas, pocas, que no hicieron las cosas malas,
¿Qué nos enseña la palabra que ahorita vamos a leer? Que aunque la gente se vaya por los caminos malos, usted no se vaya por esos caminos. Que aunque la gente siga esos caminos malos, usted no, mire, yo tengo que a veces decir cosas que cuestionan mucho y presionan mucho. Yo estoy muy preocupado en este momento por varias cosas que están pasando en la iglesia, ¿sí? Y sé que cuando yo las hablo y las digo, ustedes a lo mejor aquí en Venezuela junto conmigo no estamos viviendo tan duro esta situación como en otros lados. Ustedes saben que dentro de la iglesia nos piden que para que hayan padrinos deben ser solteros o casados por la iglesia, ¿sí o no? Eso es una norma que tenemos y en todos lados se practica. Pero ahorita está surgiendo una corriente de los hombres que les gustan los hombres, de trans, de hombres que se quieren hacer mujeres, de mujeres que se quieren hacer hombres, que les gustan las mujeres, que quieren meterse en la iglesia y ahora quieren ser padrinos. Le prohíben a los concubinos que están viviendo en pecado que sean padrinos, pero estos sinvergüenza que viven en pecado les quieren dar apertura para que sean padrinos. Yo todavía no entiendo qué está pasando. Yo todavía. Y les estoy adelantando cosas a ustedes que están sucediendo. Y tengan cuidado con los que están haciendo, porque de mi parte no recibirá aplauso para esta sinvergüenzura. Si la iglesia nos enseña a nosotros y es santa en las enseñanzas, ustedes y yo, por muchas cosas que veamos, no debemos practicarlas. Por eso Jesús dijo en Mateo, por allá capítulo 23, en la cátedra de Moisés se han reunido los escribas y los fariseos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque son unos sinvergüenzas. Y en la iglesia están saliendo del escaparate y del closet muchos que están apoyando esta sinvergüenzura. Y tengan cuidado, y ojalá que esto no sea verdad, porque de ser verdad tendrán al padre Marcos Galvi dándole más palo que una gata ladrona. Porque las cosas de Dios tienen que ser como son. Ustedes y yo no podemos contaminarnos de las cosas del mundo y venir a meterlas a la iglesia, porque es que la iglesia debe estar abierta para todo el mundo. Sí, el hijo pródigo fue y se contaminó, se ensució. Y cuando lo vio el papá le dijo, oiga, quítese la ropita, cámbienme a este que huela feo, colóquenle sandalias. El mugre se queda por fuera, no en las cosas de Dios. Las cosas malas son muy prácticas de aprender. Un niño ve a otro con un tatuaje y se lo quiere hacer. Ve a otro con un corte de cabello y se lo quiere hacer. Ve a otro con pelos amarillos y se los quiere colocar igual. Las cosas del mundo son atractivas y ustedes, padres y madres de familia, deben estar para decirle a sus hijos no hagan eso. Y nosotros los curas debemos estar para decirle al pueblo tengan cuidado, por ahí no se vaya, ese camino es malo. Ese camino es malo. En estos días, yo no sé cuándo celebrábamos en la iglesia el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Fieles Difuntos, y una cantidad de católicos estaban celebrando el Día de la Santa Muerte. Y una cantidad de católicos, gracias, estaban haciéndole altares a los difuntos y haciéndole altares no solamente, sino que llevándoles comida para que comieran, tradiciones por los hombres. Y yo hago un video y yo hago una enseñanza y se ponen bravos conmigo. El 21 de diciembre, el día, celebran, ¿cómo que llama? El espíritu de la Navidad. Y yo hago un video y se ponen bravos conmigo. Hacen fiesta pagana y yo digo que la fiesta del diablo es les enseño con la Biblia la fiesta del diablo que es Halloween y se ponen bravos conmigo. Oye, el mundo está chueco, está torcido. No dejen que sus hijos se vayan por esos caminos chuecos. Aunque les cueste, aunque sea duro las cosas de Dios, enseñen las cosas de Dios. No deje que las cosas malas se metan en la mente de sus hijos y de su corazón, porque los dañan, los destruyen y después tendrán que verlos en las cárceles, los tienen que ver en los ataúdes muertos, los tienen que ver en la depresión, los tienen que ver en el suelo y ustedes no van a saber qué hacer. Ayuden a sus hijos, enséñenles a sus hijos, enséñenles a su familia las cosas buenas, aunque les cueste. Aunque sea duro, aunque sea difícil, las cosas del mundo son fáciles de aprender. Usted le da un teléfono al niño y ahí puede pasar todo el día viendo TikTok, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Y ahí puede pasar. Le puede dejar el teléfono al niño y es feliz toda la vida. Pero ¿quién le enseña a ese niño? ¿Quién lo educa? ¿Quién le enseña las cosas de Dios? Es más, los niños hoy día se han familiarizado tanto con el teléfono
que han creado dependencia y adicción. Y quítele usted el teléfono al niño para que vea que el pelado empieza a zapatear, a brincar y a hacer berrinches. ¿Sí o no ha pasado? Porque esa adicción los ha dejado a ellos fuera del alcance de una sociedad, fuera del alcance de una familia. Ya cuando usted no comparte, ya todo el tiempo es aquí así, mamá esto, y es por mensaje y es por llamada, pero ya ni quiere verte la cara, ya ni quiere hablar contigo. El rey Epifanes, Antíoco Epifanes, representa toda la cultura que nos quieren meter en el mundo, todas las enseñanzas malas que nos quieren meter. Los verdaderos cristianos somos los que debemos decirle al mundo: no, chao, eso no se hace, eso está mal. Debemos ser lo que dijo Jesucristo: luz en medio de la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Debemos ser cristianos distintos, diferentes, en medio de un mundo chueco y torcido. Debemos serlo. Miren cómo lo dice la primera lectura, escuchen. En aquellos días surgió un hombre perverso. Surgió un hombre Perverso. ¿Cómo era el hombre? Perverso. ¿Por qué el hombre era perverso? Oigan. Antíoco Epifanes, hijo del rey. ¿Cuál era el nombre? Antíoco Epifanes. ¿Por qué era perverso? Hijo del rey. Porque el papá era... Y como era el rey, el papá le dejaba hacer lo que le viniera en gana. Ese es el problema de los padres que se creen reyes y le dan todo a sus hijos y no le enseñan a ganarse las cosas. Miren, yo recuerdo cuando era pelado, y usted nunca lo puede olvidar porque usted también lo pasó. ¿Cuáles eran los jueguitos que nosotros teníamos? Volar el papagayo, volar la cometa que decíamos, jugar a los trompos, jugar las metras, saltar la cuerda, jugar al yoyo, lanzarle a la coca, ¿se acuerdan? Jugar en la calle partida de fútbol, jugar básquet con los muchachos. Esos eran los juegos de nosotros. Y nosotros aprendimos a jugar con lo que tuviéramos. Yo recuerdo cuando era niño, mis vecinos agarraban, que no podían hacer carros, las latas esas de leche, le echaban tierra por dentro y le ponían un pedazo de alambre. ¿Lo vieron o no lo vieron? Y salían los pelados allá jugando y corriendo y dándole. Y las peladas le hacían muñecas a las mamás y le hacían un poco, le amarraban unos trapos y unas mechas y estaban las niñas peinando y cosiendo las muñecas, ¿sí o no? Todo era totalmente distinto. Nuestros padres no tenían capacidades económicas para darnos lujos y gustos, pero fuimos los niños más felices de la vida, ¿sí o no? Podíamos pasar todos los niños allá todo el día llevando sol en un papagayo, en una cometa allá escondido. Ahí perdí el tiempo jugando con todos los niños. Hoy día los niños no saben qué es eso. Hoy día los niños lo que saben es que es un celular, estar encerrados en la casa, ahí todos enfermos de la espalda, todas las piernas todas chuecas porque no saben ni cómo sentarse, no saben ni siquiera hablar. Uno tenía que salir a la calle y tenía que aprender a compartir con todos. Ya los niños, ni siquiera los que no vinieron, otros niños, ya ni siquiera son dependientes. Nuestros padres se nos dañaba la ropita y ¿qué hacían con la ropita? No la botaban, la cosían. Uno andaba con la ropa toda llena de huecos y le decían: fue para la guerra, no me invitó. Mamá, cósame la ropa, le colocaban un parche. Los zapatos se cosían, se pegaban y se amarraban, ¿sí o no? Nosotros sabíamos valorar las cosas que nos regalaban. Pero hoy día los niños están tan acostumbrados a las cosas malas porque los padres que son reyes los malacostumbran a que vivan en palacios, a que no sufran, a que no padezcan. ¿Cuáles eran las comidas de nosotros? Nos sentaban a comer un huevito frito con un arrocito y un pedazo de yuca o de plátano o unas caroticas, y eso no la comíamos. Ya hoy los niños quieren comer hamburger, perro caliente, pizza, quieren comer pura comida chatarra y la mamá y el papá les sirven la sopita y la comida no se la quieren comer. Se han vuelto groseros, se han vuelto... ¿Conocen algún niño así? ¿Conocen algún? No lo vean. No. Bueno, no les sigo diciendo cómo es. Quiero decirles que si usted es un rey, no acostumbre a sus hijos a vivir como príncipes porque se van a convertir en personas perversas. ¿Y qué es una persona perversa? La que no valora nada, la que no tiene a Dios en su corazón, la que tiene todas las comodidades y todos los gustos, y el día que usted no se los dé, le va a formar berrinche, le va a formar consejo de guerra y le va a hacer la vida imposible. Y usted va a decir: ¿qué estoy criando? ¿Qué estoy educando? Oigan, el papá era rey. Que había estado como rehén en Roma. ¿Dónde estuvo? Un poquito atrás. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Estuvo como rehén en Roma. Estuvo como... ¿Qué es un rehén? Pues preso.
El hijo del rey, que lo tenía todo, ¿dónde cayó? Preso. Y eso pasa con los hijos a que los padres le dan todo. No valoran nada. Creen que todo lo tienen porque son los hijos del rey y hacen cualquier fechoría. ¿Y cuál es el destino? La cárcel. Mire, ustedes no se imaginan cuánta gente me escribe cartas, me escribe mensajes. Mi hijo está en la cárcel. Mi hijo se lo pasa en las drogas. Mi hijo se lo pasa en la depresión. Mi hijo no quiere salir del cuarto. Mi hijo se quiere quitar la vida. ¿Por qué les pasa esto a los jóvenes? Por estar siendo hijos del rey. Cuando yo era niño no existía la depresión. Yo no conocía eso. Yo no miraba a los niños achantados y todos bobitos y todos sentados allá en una silla. No. Cuando yo era niño, yo miraba a los niños corriendo, activos. Ahorita los niños los han embobado, los han entontado. Usted le quita el teléfono al niño y llega al mundo real y es asustado. ¿Usted no ha visto que los niños hoy viven de miedo en miedo? ¿Viven de susto en susto? No pueden ni siquiera hablar con nadie. En estos días, y voy a contar lo que pasó. En estos días estaba en Estados Unidos y fui a México con una familia. Y en México, la familia llevaba a unos niños en Tecate, México. Y estando allá, estábamos en la plaza viendo, conociendo, cuando de repente uno de los niños de los Estados Unidos, mira a otro niño de México. Y el niño de México llega, se acerca y le habla, le dice esto, aquello, le empiezan a hablar y le dice, epa, pero te invito, vamos al parque, sin conocerlo. Vamos al parque, vamos a jugar, ahorita van mis otros amigos, vamos, disfrutamos allá y compartimos. Y el niño de Estados Unidos se quedó sorprendido. Y llega y le dice a la mamá, el niño me está invitando al parque. La mamá, que es de México, le dice, hijo, a los niños en México son así, son muy sociales. Los niños ahí son muy habladores, les gusta compartir. Y el niño de Estados Unidos se quedó sorprendido, se quedó impresionado porque lo invitaron a jugar en el parque. ¿Por qué? Porque están envueltos y están metidos en una burbuja, están envueltos y metidos en un lugar donde les cuesta ser fraternos, donde les cuesta hablar con otros niños. Salían y los otros niños los saludaban y les hablaban y ellos se quedaban sorprendidos. No estaban acostumbrados a que los niños de México los saludaran o que hablaran, porque en Estados Unidos cada niño por su lado, con su papá y con su mamá, ninguno se preocupa de otro. Mientras que en México, como hay muchas carencias, como hay muchas necesidades, los niños son cordiales, son amables, son sencillos, son amigables, son cercanos. Eso se ha perdido mucho en los niños. Eso se ha perdido mucho en la familia, porque los ponen a vivir como reyes y pierden la capacidad de comunicarse con el otro, con la otra persona. El rey Antíoco Epifanes creó a su hijo así. ¿Dónde cayó su hijo? En la cárcel. Pero después de salir de la cárcel como rey, se hizo rey. ¿Y en dónde estuvo? En Roma. Y en Roma vio todos los vicios y todos los pecados habidos y por haber. Y aprendió las cosas malas. Escuchen. Subió al trono el año 137 del imperio. Se hizo rey. ¿Cuál se hizo rey? El hijo del rey. El que había estado en la cárcel, el que tuvo todas las comodidades y privilegios, lo hicieron rey. Vamos a ver si lo hizo bien o lo hizo mal. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas. Hubo por entonces unos israelitas ¿qué? Apóstatas. Apóstatas. ¿Qué significa apostasía? Renegar de mi fe y aprender cosas del mundo. ¿Qué es la apostasía? Lo que están cometiendo los protestantes. Cuando usted escucha a una persona decir, cuando yo era católico, yo fui católico, eso significa ser apóstata, porque renegó de su fe y se fue detrás de otra. Cuando el rey lo hicieron rey, hizo que la gente practicara la apostasía, es decir, abandonara a Dios, las cosas de Dios, las cosas buenas, y aprendiera las cosas malas. Oigan. Que convencieron a muchos diciéndole, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos ha sobrevenido muchas desgracias. ¿Cuál es el problema de la apostasía?
que muchas personas viven la fe, practican la fe religiosa, practican la fe católica como si fuera un yugo muy pesado, como si fuera una carga muy pesada. Y quieren y desean estar practicando las cosas del mundo, viviendo las cosas del mundo y lo que el mundo desea. Nosotros los cristianos estamos viendo a los paganos con deseos de ser paganos. Nosotros los cristianos estamos viendo el vicio con deseo de ser viciudos. Estamos viendo el pecado con deseo de ser pecadores. Queremos apostatar, es decir, cambiar nuestra fe por cosas del mundo que están mal. Por eso cuando la gente es católica, es creyente, es cristiana y tiene un resbalón y cae en un pecado, le es muy difícil salir, le es muy difícil apartarse de eso. ¿Qué era lo que hacía el rey? Hacer que el pueblo todo fuera a practicar las cosas malas. Miren, las cosas malas son las cosas más fáciles que nosotros tenemos por aprender en la vida. Lo más fácil que hay es aprender a hacer el mal. Y lo más difícil que hay es aprender a hacer el bien. Por eso enséñele usted a sus hijos las cosas buenas y tardará meses y años y nunca las aprenderá. Muéstrele a sus hijos los vicios y los pecados y tardarán días para poder aprenderlas, para poder practicarlas. La apostasía es un pecado. Por ejemplo, los protestantes. ¿Ustedes no ven que los protestantes llegan a las casas de la gente, se ponen a hablarle y hablarle y hablarle, y eso es rapidito que se los llevan a los protestantes? ¿No han visto cómo crecen los protestantes en las comunidades? ¿No han visto? ¿Cómo se van con los protestantes? El problema no es ese. El problema es que son católicos, se pasan a protestantes, y después de ser protestantes, ¿en qué terminan? Sin fe. ¿En qué terminan? Ateos. ¿En qué terminan? Sin Dios. Ese es el resultado de la secta protestante. Que dejan a la persona peor que como estaba, mal, lo destruyen la fe. La apostasía que estaba practicando el rey y todos los pueblos vecinos eran en contra de las cosas de Dios. Cuando ustedes y yo apartamos las cosas de Dios porque son aburridas, porque no traen ningún beneficio, porque no nos interesan, nos convertimos en apóstatas. Es decir, renegamos de nuestra fe. Hoy la palabra de Dios nos invita, para no alargarnos, hoy la palabra de Dios nos invita a mejorar un poquito. Aunque el mundo vaya caminando en un horizonte por un camino distinto, ustedes y yo, lo que decía el Papa, debemos aprender a nadar en contra de la corriente. Aunque el mundo se vaya a un abismo bien profundo y todos vayan para allá, ustedes y yo debemos cambiar esa mentalidad. No dejen que su familia se hundan, no dejen que su familia se destruyan, porque hayan otras que se estén destruyendo y acabando. Al fin de cuentas, al final del mundo, el bien triunfa y el mal se viene abajo. Es tarde, pero va a ser seguro. Las personas malas terminarán en el mal camino. Y termino con lo siguiente. Un día escuché a un sacerdote decir: yo tuve los peores padres del mundo. Y me llamó la atención. Y leía la historia y decía: yo tuve los peores padres del mundo porque los padres de mis compañeros iban a fiestas y los padres míos eran los peores porque no me dejaron ir a fiestas. Yo tuve los peores padres del mundo porque los padres de mis compañeros le dejaban vestir como les diera la gana y yo tenía que vestirme bien. Tuve los peores padres del mundo porque mis compañeros en sus casas hacían de todo lo que quisieran y yo en mi casa tenía que comportarme bien. Mis padres me paraban los domingos tempranos a ir a misa, mientras que los padres de ellos lo dejaban dormir hasta tarde los domingos. Mis padres eran los peores del mundo porque me llevaban obligado a la catequesis, mientras que ellos nunca conocieron a Dios. Yo tuve los peores padres del mundo porque fueron fuertes y fueron duros conmigo. Pero ahora, muchos de mis compañeros fiesteros y parranderos se murieron y yo sigo vivo. Muchos de mis amigos tienen problemas de pulmones y tienen problemas de cirrosis por el alcohol y por el vicio del cigarro y yo estoy sano. Muchos de mis compañeros perdieron parte de su cuerpo por andar a alta velocidad y yo todavía estoy completo.
Yo tuve los peores padres del mundo, pero me cuidaron, pero me protegieron y ahora soy una persona y estoy sano y estoy bueno, mientras que muchos de ellos ya no existen, otros están enfermos y otros desaparecieron. Que hoy la palabra de Dios nos enseña eso, que aunque le digan a usted que es el peor papá y la peor mamá, usted puede enseñar que no eres el peor, sino que quieres el bien para tus hijos. Los hijos siempre querrán el mal, pero los padres siempre búsquenle el bien.